El tema de esta tarde es lo que el Altísimo y Todopoderoso siempre ha anhelado. Le repito, lo que el Altísimo y Todopoderoso siempre ha anhelado. Gloria al Señor. Amén. Bueno, como introducción quiero comentarle un poquito de la vida, por decir así, o lo que conocemos del pueblo de Israel con base en las Sagradas Escrituras. Esa es nuestra introducción, aplicándolo a nuestra vida en base a cada comentario de la instrucción que vamos a escuchar, pero también al final, por supuesto, la aplicación a nuestra vida como iglesia. Y no es coincidencia. Bueno, Dios no se mueve en las coincidencias. Quien se mueve en las coincidencias es Satanás. El Señor lo reprenda. Él sí se mueve en las coincidencias y actúa en las coincidencias. Las coincidencias no van con Dios. Él conoce todo y Él actúa de una manera poderosa y grande. Amén. Pero el domingo pasado precisamente, ¿sí fue el pasado? Creo que sí. Vimos el Salmo 92. Amén. El Salmo 90. El domingo pasado el Salmo 90. Y pues no es coincidentemente, así el Señor le plació hoy el Salmo 91. Amén. Y vamos a ver por qué en su momento. Bien, usted y yo sabemos por las Sagradas Escrituras que Dios liberó a su pueblo Israel con mano fuerte. Amén. Con mano fuerte Dios liberó a su pueblo Israel, deseando ser para ellos su Dios, su refugio y su estandarte. Por tal razón, el origen del Salmo 91, que nos habla de eso. Algunos dicen que el Salmo 91 lo escribió el rey David, y quizás muchos de nosotros pensamos que lo escribió el rey David. Algunos dicen que no se sabe, no se lo atribuyen a ninguna persona, pero otros dicen que el Salmo 91 posiblemente lo escribió Moisés. Y yo en lo personal, amados hermanos, en lo personal creo que sí lo escribió Moisés. ¿Por qué? Porque tiene mucha similitud con el Salmo 90, que sí escribió Moisés. El Salmo 90 lo escribió Moisés. Y le repito, el 91, algunos dicen que fue David, otros no se lo atribuyen a nadie, pero otros dicen que lo escribió Moisés, o posiblemente lo escribió Moisés por la similitud que tiene con el Salmo 90. Y yo creo que sí lo escribió Moisés. Eso es lo que yo creo, mi concepto. Amén. ¿Por qué le digo eso? ¿Y por qué yo creo que Moisés escribió el Salmo 91? Por esa sencilla y tan poderosa razón. Yo le pregunto, ¿quién sintió palpablemente el abrigo del Altísimo? Amén. ¿Quién sintió palpablemente el abrigo del Altísimo? Moisés. También, ¿quién miró, valga la redundancia, quién miró con sus propios ojos la sombra del Omnipotente? Moisés. Amén. Moisés. Si estamos aquí todos, los veo como así, como que yo sé que la presencia del Señor los ha dejado un tanto así medios fortalecidos, cansados, impactados, pero bueno, el Señor nos quiere seguir complementando con su palabra. Amén. Por esa razón yo creo que Moisés escribió el Salmo 91, pues Moisés fue testigo, amados hermanos, del abrigo de Dios para con él y para con su pueblo. Yo lo creo porque Moisés, amados hermanos, él miró y sintió la sombra del Omnipotente. Y lo vemos en la palabra del Señor, independientemente de cómo Dios lo sacó de Egipto, de la manifestación de Dios en el mar que abrió, en el torbellino de fuego, pero en la travesía, la nube por el día
que les brindaba sombra, y por la noche una columna de fuego, una nube de fuego, qué sé yo, todo eso, bueno, me lleva a mí a pensar que Moisés, que miró todo eso, habitó y moró bajo la sombra del Omnipotente, él pudo escribir este salmo. Amén. Y bueno, ese era el anhelo de Dios, tener un pueblo que habitara en su abrigo y que morara bajo su sombra. Ese era el anhelo de Dios. Lamentablemente, su pueblo solo quería su abrigo, solo quería su protección, pero no quiso morar o vivir bajo su sombra. Amén. Ellos querían nada más la protección de un Dios fuerte, pero no querían vivir bajo sus estatutos. Ellos querían nada más un refugio y vivir como bien les pareciera. Querían tener seguro un porvenir, pero en su propia prudencia. Querían tener a un Dios que los librara de sus enemigos, pero como parte de otros dioses. Porque ellos aún, viendo y teniendo la mano de Dios, creían en otros dioses, tenían otros dioses, y a Dios el Todopoderoso lo querían tener como parte de esos dioses. Ser librados, vamos con Jehová porque queremos ser librados. Estamos oprimidos, vamos con Jehová para que nos libre. Ya nos libró, ok, regresamos con nuestros dioses paganos. Eso era lo que ellos querían. Y Dios, que conocía y conoce los corazones y el pensamiento, y Dios conoce lo que estamos pensando en estos momentos, y Dios conoce lo que vamos a pensar mañana, y Dios conoce nuestro corazón, amados hermanos. Él, como conocía los pensamientos y escudriñaba o escudriña el corazón y los pensamientos, Dios le dijo a Moisés que escribiera el gran mandamiento. Deuteronomio 6, 4, 5 dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, ¿cuántos son? Uno es. Porque Dios se daba cuenta de eso y se daba cuenta de lo que iba a pasar. Dios le dijo a Moisés: escribe a Moisés y dile a Israel: oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Uno es. De manera que el pueblo no lo involucrara con otros dioses, de manera que el pueblo no atribuyera lo que Dios hacía, no le atribuyera la gloria a otros dioses también. No, la gloria solamente es de un Dios, Jehová de los ejércitos. Amén. La mano poderosa y fuerte solamente la tiene un Dios, Jehová de los ejércitos. El único altísimo y omnipotente, ¿quién es? Ay, Padre mío. A ver otra vez, hermano, yo creo que necesitamos revivir. Amén. Si se ha dado cuenta, he nombrado 3 veces el nombre de Jehová de los ejércitos, y como 2 o 3 amenes por ahí han salido. No es porque yo quiera que alaben y glorifiquen al Señor, sino que, amada iglesia de Cristo, usted y yo creemos y confiamos en el Altísimo, en el Todopoderoso, por lo que al escuchar mencionar el nombre de Jehová, usted y yo deberíamos de irrumpir con un gloria a Dios. ¿Cómo? Gloria a Dios, así es. Él es el Altísimo, Él es Jehová. Su mano fuerte solo le pertenece a Jehová de los ejércitos. Solo Él hace maravillas, solo Él hace milagros, solo Él abre el mar, solo Él cubre con nube, solo Él cubre con su sombra. Amén. Que los demonios que están por ahí escondidos salgan huyendo cuando usted dice: gloria a Dios, Jehová es, y Jehová es mi Dios. Amén. Y no me enojé. Gloria a Cristo Jesús. Amén. Regreso donde estoy. El Señor le dice: Jehová uno es. Amén. Uno es, no hay otros dioses, no hay más dioses, solo uno es Jehová. Le repito, solo uno es el que tiene la mano fuerte. Solo uno es y fue el que abrió el mar y lo volverá a hacer otra vez. Amén. Solo uno es el que lo hace, Jehová de los ejércitos. Y le añadió diciendo en el mandamiento: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas sus fuerzas.
ese gran mandamiento, Dios le dijo a Moisés: escríbelo y dáselo al pueblo. Y el pueblo lo escuchó. Pero triste y lamentablemente, el pueblo se olvidó de este mandamiento. Amén. Se olvidó de este mandamiento. Yo le pregunto, hermano, ¿acaso usted y yo seremos fácil de olvidar lo que Dios hace? Amén. Algunos dicen que no. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Triste y lamentablemente a veces nos olvidamos de lo que Dios ha hecho. ¿Qué ha hecho el Señor con usted? Grandes cosas. Si enumeráramos, si perfiláramos las cosas que Dios ha hecho, primeramente en el sentido material, ¿acaso vive usted en la calle? No, tiene su casa. ¿Acaso viene usted desnudo o descalzo? Viene bien vestidito y con sus zapatos nuevos, sus seminuevos. Amén. ¿Lo deja el Señor sin comer algún día? No. Alguien está aquí desempleado, y si hay alguien desempleado, clame al Señor y crea en Él, y Dios le proveerá un trabajo. Y si hay alguien desempleado, Dios tiene un propósito por ese empleo. Amén. Nada se sale de su mano. Pero lamentablemente nos olvidamos. Y en el sentido físico, ¿de cuántas dolencias el Señor nos ha sanado? De muchas. Amén. Y en el sentido espiritual, ¿qué cosas ha hecho el Señor en nosotros? Muchas y tantas cosas. Amén. De primera instancia murió en la cruz para darnos la salvación. Tenemos a su Santo Espíritu en nosotros, que nos llena y nos abraza y nos ministra y nos bendice y nos da, no, hombre, hermanos, sin número de bendiciones y frescura de su presencia cada día. Pero lamentablemente a veces nos sucede lo mismo que al pueblo. Nos olvidamos de las grandes cosas que Dios ha hecho. Y a veces, peor aún, nos olvidamos de los mandamientos del Señor. Su pueblo se olvidó de ese grande mandamiento. Y aun cuando nuestro Señor Jesucristo vino a esa tierra con lamento en su corazón, les recordó el anhelo de Dios, el propósito, lo que Dios anhela para con su pueblo. Mateo 23:37, Jesucristo con lamento y con lloro le dijo a Jerusalén: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos? ¿Cómo? Como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste. Amén. Desde que Dios sacó a su pueblo de Egipto y les mostró en el día la sombra y de noche la luz, Dios ahí estaba como una gallina, cubriéndolos, escondiéndolos, dándoles calor, dándoles abrigo, dándoles una sombra. Y Jesucristo viene y se los dice: ¿cuántas veces quise hacerlo desde que los saqué de Egipto y hasta ahora? Y no quisiste. Amén. No quisiste. Ahora, regresando a nuestro entonces, la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz ofrece su abrigo y su sombra también. Amén. La muerte de Jesucristo ofrece ese abrigo, ofrece esa sombra también. ¿A quién? Pues a todo aquel que cree en Jesús y que lo recibe en su corazón como su Señor y Salvador. Tristemente, y con respeto digo esto, tristemente el ser humano se deja engañar por Satanás, haciéndole ver que sí puede creer en Dios, pero también puede creer en imágenes. Esa es una mentira del diablo. Sí, tú puedes creer en Dios, puedes creer en Jesús, pero puedes creer también en el santo tal, en la santa tal, en qué sé yo. Puedes creer en tus imágenes, pero tú crees en Dios. Y la gente es engañada y dice: sí, yo creo en Dios. Yo creo en Dios. Y en su casa tienen un altar de la Virgen, pero yo creo en Dios. Sí, yo creo en Jesucristo, y en su casa tienen al santo no sé qué.
Pero ellos creen en Jesús, creen en Dios. Es lo que dicen. Por esa mentira del maligno, tú puedes creer en Dios, pero puedes creer también en otros dioses que no son dioses. Lo mismo que sucedió con el pueblo, que ellos querían a Dios nada más como un protector, como un refugio, pero involucrado con los otros dioses o con otros dioses que no son dioses. Amén. Tristemente el ser humano es engañado por el maligno, así como en su momento usted y yo fuimos engañados también. Y la gente solo desea el abrigo de Dios. La gente solo quiere la protección de Dios, pero ningún compromiso con Él. Solo quieren el abrigo del sanador. Solo quieren el abrigo del proveedor. Solo quieren el abrigo del Dios que los puede guardar. Solo quieren habitar, mas no quieren morar. Amén. Solo habitar, mas no morar. Mas ellos no saben que el paquete va junto. Ellos no saben que esto va junto. Todo aquel que habita al abrigo del Altísimo, como regalo y bendición, mora bajo la sombra del Omnipotente. Mora bajo la sombra, porque Dios no divide las dos cosas. Bueno, ok, ¿quieres habitar? Nada más habita. ¿No quieres morar? Bueno, no mores, pero nada más habita. O nada más quieres morar, ok, mora, pero si no quieres habitar, no. Todo aquel que habita, dice la palabra, mora también. Esa es la promesa de Dios, ese es el paquete de Dios. Amados hermanos, habitar en su abrigo es tener toda la confianza puesta en Él. Amén. Es tener la certeza y la seguridad que Él, el Altísimo, se encarga de todas nuestras necesidades y no pasa por alto ninguna de ellas. Amén. Habitar en el abrigo del Altísimo es tener seguro el maná del cielo. Amén. Ahora, la pregunta es: ¿cuántos habitan al abrigo del Altísimo? Amén. Otra vez, ¿cuántos habitan al abrigo del Altísimo? Amén. Amados hermanos, yo le pregunto, ¿cree usted que Él tiene control de todas sus necesidades? ¿Cree usted que Él tiene control de todas las cosas? Pues ¿qué tenemos que hacer? Deleitarse en Él. ¿Qué tiene que hacer? Deleítese en Él, descanse en Él, confíe en Él, disfrute en Él y glorifique su santo nombre, porque Él tiene control de todo. Dicen los versículos del 9 al 12 del capítulo que estamos viendo: porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, dice, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Amén. Amén. ¿Disfruta usted esta promesa? Amén. ¿Es de usted esta promesa? Así es, amados hermanos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, dice, al Altísimo por tu habitación. Amén. Ahí tenemos el abrigo de Dios. Ese es el abrigo de Dios. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti. Amén. No se equivocó el escritor al poner acerca. Amén. Quizás pensamos que pudo haber sido, pues a sus ángeles mandará cerca de ti. Y no, dice, pues a sus ángeles mandará acerca de ti. Amén. Esta palabra acerca significa, pues a sus ángeles mandará a hacer una cerca de ti. Amén. A poner una cerca alrededor nuestro. Eso es lo que se refiere. Mandará acerca de ti. Estamos rodeados de ángeles, amados hermanos. Gloria a Cristo Jesús. ¿Se imagina usted cuántos ángeles hay en estos momentos aquí rodeándonos a cada uno de nosotros? Gloria al Señor. Y cuando sale usted a la calle, no hombre, usted tiene más escolta que el propio presidente. Usted tiene más escolta que el diputado que gana mucho dinero. Amén. Somos los más protegidos, somos los más bienaventurados, los más bendecidos. ¿Por qué? Porque tenemos la mano del Todopoderoso, y aparte a sus ángeles manda acerca de nosotros. Acerca de nosotros, gloria al Señor. Yo le pregunto, hermano, ¿necesita usted
otro abrigo aparte del que le brinda el Altísimo Jehová de los ejércitos? ¿Necesita otro abrigo? ¿Necesita añadirle a otro Dios? ¿Necesita añadirle a Santo Tomás? ¿Necesita añadirle a San Judas? ¿Necesita añadirle a San quién sabe quién? No, basta y es suficiente con el Creador y único Dios, Jehová de los ejércitos. Basta con su abrigo, basta con su mano. No necesitamos otro. ¿Habrá otro abrigo más seguro que el que nos brinda nuestro Señor Jesucristo? No, diga conmigo fuerte, no lo hay, no hay. Ahora bien, dice la palabra: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Gloria a Dios. Nosotros como iglesia de Cristo, gracias a Dios, no solamente tenemos la promesa de morar bajo la sombra del Omnipotente. Fíjese qué bendición. Moramos bajo la sombra ¿de quién? Del Omnipotente. Haga conmigo esto y con un gesto así grande. Amén. Yo moro bajo la sombra del Omnipotente. Amén. Le repito, no solamente tenemos el privilegio y el honor de morar bajo su sombra, sino que el Omnipotente, amados hermanos, ha venido a ser morada en nosotros. Amén. El pueblo de Israel, ellos moraban bajo la sombra. Pero usted y yo, la iglesia de Cristo, no solamente mora bajo esa promesa, sino que el Todopoderoso ha descendido y ha venido a morar y ha venido a morar en nosotros. Amén. San Juan 14:23 dice: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. ¿Cuántos son amados por el Padre? ¿Puede sentir usted su amor? Sí, hermanos, sentimos el amor de Dios. Y mi Padre le amará, ha dicho el Señor Jesucristo, y vendremos a Él. ¿Y qué más? Y haremos morada con Él. Amén. Haremos morada con Él. No dijo y haré, no dijo y hará el Espíritu Santo que lo enviaré. No, y haremos. Porque Dios no puede ser dividido ni está dividido. Amén. Allá en el cielo no se quedó el Padre y acá está el Espíritu Santo y Jesucristo en intermedio como intercesor. No. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tanto reinan en su gloria como reinan y moran en nuestro corazón. Y haremos morada con Él. Amén. Amados hermanos, en estas palabras que dijo nuestro Señor Jesucristo está el problema del pueblo de Israel. Amén. Está el problema del pueblo de Israel, y el Señor anhela que no sea el mismo problema con la iglesia. ¿Cuál problema? Bueno, Jesucristo dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Y tristemente el pueblo de Israel no guardaban los estatutos de Dios, no guardaban los mandamientos de Dios. Amén. Regresando al Éxodo, cuando Israel salió de Egipto, ellos estaban felices y contentos. Mientras veían la mano libertadora del Altísimo. Pero cuando se trataba de escuchar la ley, cuando se trataba de guardar los alineamientos de Dios, pues ya no. Y peor aún, cuando Dios permitía una escasez, cuando Dios permitía que se acabara el agua, cuando Dios permitía que no tuvieran que comer, Dios estaba probando el amor de ellos, la fe de ellos, pero el amor de ellos. Cuando había escasez, cuando había problemas, ellos dudaban. Cuando había escasez, ellos reclamaban. Ellos se aterraban. ¿Qué vamos a hacer? Y peor aún, blasfemaban contra Dios. Blasfemaban contra Moisés. Pero al blasfemar contra Moisés, blasfemaban contra Dios. ¿Qué significaba tanto reclamo?
¿Qué significaba tanta blasfemia? ¿Qué significaba tanta duda, tanta incredulidad? ¿Qué significaba eso del corazón de su pueblo? Me atrevo yo a decir que eso significaba que ellos no amaban a Dios. Yo me atrevo a decirlo. Esto no, al menos en los que yo he leído, no lo he leído en ningún libro de teología, ni mucho menos ni en la palabra está, pero bueno, es mi concepto. Jesucristo claramente dijo: el que me ama, ¿qué? Mi palabra guardará. Y el que no guarda su palabra, ¿qué significa? Que no lo ama. Amén. Y el pueblo de Israel no guardaba los mandamientos de Dios. ¿Qué significado tiene esto? Que tristemente no amaban a Dios. Amén. ¿Cuántas veces nos pasa lo mismo? Queremos recibir, pero no queremos dar. Y el pueblo de Israel quería nada más recibir protección, recibir cuidado, recibir agua, recibir alimento, recibir carne, recibir todo lo que querían pedir. Pero cuando se trataba de darle a Dios algo, ya no. ¿Qué pasó, Señor? No. Amén. A veces nos pasa lo mismo como iglesia. Por eso le decía, estas palabras que Jesucristo dijo era el problema del pueblo de Israel. Amén. A veces queremos recibir, pero no queremos dar. ¿Cuántas veces dudamos también? Mientras todo va bien, hay gozo y felicidad en nuestro corazón. Pero cuando hay escasez, pero cuando hay problema, nos olvidamos del abrigo del Altísimo y queremos ver resultados ya. Amén. Y estamos bajo el abrigo y tenemos el abrigo, pero nos cegamos, nos olvidamos del abrigo porque ya queremos ver los resultados. Amada iglesia, ¿sabe usted qué significa el abrigo del Altísimo? El abrigo del Altísimo significa fe. Significa fe el abrigo. Dice la palabra: el que habita al abrigo del Altísimo. En otras palabras, el que cree en el abrigo del Altísimo, el que tiene su mirada puesta en el abrigo del Altísimo, el que espera siempre en el abrigo del Altísimo, el que no duda nunca del abrigo del Altísimo, el que se deleita en el abrigo del Altísimo, el que espera en el abrigo del Altísimo. El abrigo del Altísimo significa fe. Por eso lo escribió Moisés, me atrevo a decirlo. El que habita al abrigo del Altísimo. Amén. Por eso me lleva a decirle: el abrigo significa fe, porque es provisión, porque es protección, porque es cuidado. Y todo eso Dios tiene para su iglesia, pero espera que nosotros miremos y nos acobijemos y corramos bajo el abrigo del Altísimo. Amén. Jesucristo usó como ejemplo la gallina. Cuando la gallina ve un peligro, bueno, en la mayoría lo sabemos, amén, se detiene por algún lugar, abre sus alas y la gallina hace un sonido para que los pollitos, donde quiera que estén, escuchen el sonido de la madre o la gallina, inmediatamente corren hacia ella. Quienes han visto eso, bueno, no me dejará mentir. Amén. Está la gallina y ve un peligro por ahí, o cuando alguien se va a acercar o qué sé yo, la gallina empieza a hacer un sonido, el que escuchamos, que el cacaraqueo, no sé cómo, el que decimos coloquialmente. Hace un sonido la gallina, un sonido desesperante, un sonido angustiante. Ese sonido tiene dos funciones: a la vez llama a sus pollitos, pero a la vez ahuyenta a sus enemigos. Tiene dos funciones: llama y ahuyenta. Porque todo aquel que se acerca a la gallina, ella empieza a ser más fuerte, diciéndole: no te acerques porque ya me di cuenta que estás aquí. Ya me di cuenta que vienes no conmigo, sino contra los míos. Y acércase a una gallina cuando tiene pollitos. Amén. Por lo menos se lleva un picotazo. Entonces Jesucristo dijo:
Ese mismo abrigo es el mismo abrigo de Dios. ¿Cómo nos llama el Señor cuando estamos en peligro? A través de su palabra. Él extiende su abrigo, extiende sus alas. Y cuando ve que por ahí nos estamos desviando, nos estamos perdiendo, nos estamos desesperando, nos estamos preocupando, nos estamos alejando de más, nos empieza a llamar, hey, escucha mi voz, hey, ¿dónde vas? Hey, acércate, mira, yo estoy acá, ahí viene el lobo, ahí viene ahí viene Satanás, ahí viene el demonio, ahí viene el destructor, ven, acércate a mí. Y cuando Él nos habla, su palabra es como estruendo, los demonios la escuchan y los demonios están atentos esperando qué vamos a hacer nosotros al escuchar la voz de Dios. Y cuando el cristiano escucha la voz de Dios, ¿qué tiene que hacer? Correr bajo el abrigo del Altísimo. Pero cuando el cristiano, Jesucristo dijo, las ovejas oyen mi voz y la conocen. Pero cuando el cristiano deja de escuchar la voz del Señor, por más que escuche la voz del omnipotente o del Altísimo, se seguirá alejando y por allá va a ser presa fácil de Satanás. Amén. El Señor nos habla, así como la gallina tiene la habilidad para llamar a sus polluelos y a la vez alejar a sus enemigos. Dios nos habla a través de su palabra para acercarnos a Él y para que los demonios escuchen que esas almas tienen un dueño. Amén. Que esas almas tienen un propietario, que esas almas no están a la deriva, esas almas tienen una protección divina y todopoderosa. Amén. Las alas del Altísimo. Amén. Por eso me lleva a mí a repetirle que el abrigo del Altísimo significa fe. Si no creemos en ese abrigo, no podemos hacer nada más. Amén. Pero por eso usted y yo estamos aquí y por eso alabamos y glorificamos al Señor. ¿Por qué? Porque aún en medio de la escasez o del problema le damos la gloria al Altísimo, porque estamos seguros bajo su abrigo. ¿Está usted seguro bajo su abrigo? Amén. Ahora, ¿y sabe usted qué significa morar bajo la sombra del Omnipotente? Morar bajo la sombra del Omnipotente significa amar su presencia. Amén. Amar su presencia. El abrigo significa fe, pero la morada o la sombra de Dios, amén, significa amar su presencia, hermanos. Y esto Moisés lo entendió muy bien. Dios le dijo a Moisés en su momento: Moisés, te tengo una buena y una mala noticia. ¿Cuál quieres primero? Dice Moisés: pues échame la buena, ¿no? No, espérate, mejor la mala, ¿no? Ya la buena la apacigüe. O no, mejor, bueno, hay una discusión que tuvo Moisés con Jehová. No es cierto. Le dijo Moisés, yo te enviaré a mi ángel irá contigo, irá con ustedes. Pero mi presencia no va a ir contigo. ¿Amén? Oiga, hermano, imagínese que el Señor nos diga en su momento esto. ¿Qué sentiría usted? Si yo en este momento que se lo estoy diciendo y me pongo del lado de Moisés, pues en este momento, bueno, llega a mí una tristeza terrible, un dolor terrible, más que preocupación porque no va el protector, más que preocupación es tristeza porque no va a ir su presencia. No voy a tener su respaldo, no voy a tener su amor, no voy a tener su abrazo, no voy a tener su consuelo, no voy a tener su hombro para llorar, no voy a tener su palabra para alentarme. Es tristeza más que preocupación, la presencia de Dios. ¿Sí me explico? Y esto Moisés lo entendió inmediatamente. Le dijo: no Dios, no Jehová. Yo sé que tu ángel nos puede librar y aunque nos envíes a todo el ejército celestial, pero si tu presencia no va conmigo, no le dije si tu presencia no va con el pueblo, personaliza, porque él sabía vivir en la presencia de Dios.
sabían lo que significaba la presencia de Dios en su vida. Lo que usted y yo sabemos lo que significa la presencia de Dios en nosotros. Si tu presencia no va, yo no me muevo de aquí, aunque me destruyas, aunque me mates, aunque me partas en dos con un rayo. Yo no me muevo si tu presencia no va conmigo. Gracias por tu ángel, pero yo quiero tu presencia. Le dijo el Señor: mi presencia no irá contigo. ¿Por qué Dios le dijo esto? Porque Dios sabía que su pueblo no le amaba. Amén. Dios sabía que su pueblo no le amaba. Dios le dijo a Moisés: te envío protección y la tienes segura, pero mi presencia no va contigo. Amén. Yo me imagino ese cuadro, hermanos, porque bueno, lo hemos leído así de una manera quizás normal, tranquila o brusca, pero puede imaginarse usted ese cuadro, Dios hablando con Moisés. Y yo se lo puedo decir así a usted de una manera normal, pero yo me imagino, hermano, Dios con una voz triste, una voz tierna pero triste, con lamento, con llanto en su corazón, diciéndole a Moisés: yo no puedo ir contigo, mi presencia no va contigo. ¿Pero por qué, Señor? No puedo, mi presencia no estará contigo, no va a ir contigo. ¿Por qué? Porque mi pueblo no me ama, porque mi pueblo es rebelde, porque mi pueblo es idólatra. Desde que estaban en Egipto, yo los llevé ahí en Egipto para, pasados los años y las generaciones, esas generaciones que salieran de ahí vieran que el Dios que los metió ahí en la generación de sus padres, esa generación que salga, siga creyendo y viera y conociera la presencia del Omnipotente. Amén. La generación que entró no fue la misma que salió, pero por eso Dios hizo toda esa serie de milagros y prodigios y maravillas para que el pueblo viera y entendiera y sintiera la presencia de Dios. Lamentablemente no fue así. El pueblo de Israel se acostumbró a la carnalidad de Egipto, como muchas veces el cristiano que viene del mundo se acostumbra tanto a la carnalidad del mundo, que cuando yo es cristiano a veces se le antoja mirar hacia allá afuera cómo está el asunto, y veo que a mi amigo le va bien y tiene 2, 3 mujeres, y veo que a mi vecino le va muy bien y hace soborno, y veo que por allá le va bien a mi vecino, está prosperando y le acaban de subir de sueldo y le acaban de dar un trabajo mejor que el mío, y yo gano solamente el sueldo mínimo y mis hijos solamente apenas si les puedo dar de comer, y veo lo de allá, ¿y yo qué? Amén. El pueblo de Israel se acostumbró tanto a la carnalidad y tanto que se acostumbró a la carne, que le dijo a Moisés: no queremos el maná, no queremos esto, ya estamos hartos. Allá teníamos carne, allá teníamos carne. Amén. Y así le pasa lo mismo al cristiano. Allá está el maligno enseñándole las charolas de carne y dice: sí, es cierto, aquí estoy padeciendo escasez, tribulación, persecución, angustia, tristeza, llanto y esto y el otro, y allá tengo lo que no tengo acá. Amén. Y era lo que Dios no quería con el pueblo, que desde el principio el pueblo viera y conociera un abrigo y una sombra, una morada todopoderosa. Amén. Y Dios le dijo a Moisés: no voy, mi presencia no va contigo. Le repito, yo me imagino con voz triste, con dolor en su corazón, y de igual puedo imaginarme a Moisés quizás con mucho asombro, quizás sorprendido, pero analizando la conversación con el Señor. Yo me imagino a Moisés quizás también quebrantado en su corazón, con lágrimas en sus ojos. Yo me imagino que Moisés le dijo al Señor: si tu presencia no va conmigo,
yo no iré con ellos, Señor. Aunque ellos no valoren tu presencia, yo sí la valoro. Me imagino a Moisés con esa voz quebrantada. Aunque ellos no necesiten tu presencia, Señor, yo sí necesito tu presencia. Aunque ellos solo quieran tu abrigo, sí, yo quiero tu abrigo, pero también yo quiero tu morada. También yo quiero tu sombra. También yo quiero morar en tus estatutos. También yo quiero morar bajo ti o bajo de ti. Ellos quieren nada más tu abrigo, pero yo necesito todo de ti, Señor. Oh, amado Dios, aunque ellos no te amen, yo sí te amo. Aunque el pueblo no te ame y tenga otros dioses, yo sí te amo, porque he creído y te tengo a ti nada más. Yo me imagino, amados hermanos, a Moisés llorando y quebrantado, diciéndole al Señor estas palabras. Amén. Amada iglesia de Cristo, la morada del Omnipotente nos habla de su presencia. Amén. Tenemos entendido por la palabra que sus moradas están allá en el tercer cielo. Y sí, Jesucristo dijo: yo os hubiera dicho, voy a preparar morada para donde yo esté y vosotros también estéis. Pero aquí en esta tierra, aquí en esta vida, aquí donde hay necesidad, aquí donde hay problemas, aquí donde hay sufrimiento, aquí donde hay maldad, aquí donde existe todo lo peor que puede existir, el Señor dice: yo quiero que vivas bajo mi morada. En otras palabras, yo quiero que vivas bajo mi presencia. Amén. Esa presencia que mi pueblo despreció, yo la he dado a ti, yo la quiero para ti. Amén. Amados hermanos, todos necesitamos y queremos el abrigo del Altísimo, ¿sí o no? Sí, todos necesitamos y queremos el abrigo del Altísimo. Pero ¿cuántos queremos morar bajo la sombra del Omnipotente? Amén. ¿Cuántos anhelamos y necesitamos su presencia? Amén. ¿Cuántos amamos su presencia? ¿Ama usted la presencia de Dios, hermano? Amén. Antes de terminar, o termino con esto, y vamos a entonar un canto y decirle al Señor otra vez, una vez más: te amo, mi Rey y Señor.